Buen día para todos, me presento. Soy la reportera Lady Hernández y el día de hoy me encuentro con el entrenador Mauricio Patiño y la deportista Gabriela Sánchez. Estamos aquí para hablar, debatir y opinar sobre temas como la velocidad, la fuerza, la movilidad y la resistencia. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer pues estar aquí con ustedes. Gracias, buenas noches y también es un gusto estar aquí en esta conversación. Vale, me gustaría pues más que todo empezar hablando sobre los rendimientos de velocidad. Entonces, entrenador Mauricio, ¿podrías aclararnos inicialmente qué características consideras que se deben tener en cuenta al entrenar el rendimiento de velocidad? Sí, pues a la hora de pues evaluar, entrenar el rendimiento de velocidad debemos tener en cuenta varios elementos como por ejemplo lo son la velocidad y potencia a la que se realiza el ciclo de estiramiento y acortamiento, debido a que pues ese ciclo de estiramiento y acortamiento pues influye mucho en en el tiempo de contacto del pie con el suelo, en este caso, en el caso de la carrera. Entonces pues a menor tiempo se lleve a cabo este proceso de estiramiento y acortamiento, pues menor será el tiempo de contacto con el suelo y mayor será la velocidad. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. También es importante tener en cuenta la frecuencia del movimiento, la frecuencia ya sea de zancada, en correr o de brazada en natación, por ejemplo, o de pedaleada en bicicleta, porque pues esta frecuencia también influye mucho. Y hay que tener en cuenta pues también la velocidad de reacción, ya sea frente a estímulos visuales o auditivos, debido a que en muchos de estos deportes el rendimiento pues obviamente se ve afectado por los tiempos, y los tiempos se ven mejorados por una pronta velocidad de reacción frente a esos estímulos de salida, al disparo o a lo que se esté pues realizando para indicar ese tipo de situaciones. Y pues hay que tener en cuenta la capacidad de sprint y la capacidad de velocidad cíclica con altas velocidades finales a la hora de pues de las carreras o de los diversas actividades de velocidad que se llevan a cabo. Vale, gracias, entrenador. Ahora bien, de acuerdo con eso, deportista Gabriela, ¿cuál considera que es la característica más importante al entrenar el rendimiento de velocidad y por qué? Bueno, en este caso considero que de acuerdo con lo que nos explica y nos menciona el entrenador, pues sería la potencia, ya que pues esto nos va a permitir realizar movimientos mucho más rápidos, más explosivos y digamos que al ser un deportista más potente que su rival va a suponer o va a tener una ventaja pues muy grande en situaciones que ya sean reales en la competencia. Vale, muchas gracias por sus respuestas. Ahora sí, démosle paso a lo que nos trae aquí. Temas como empezamos con temas como la fuerza. Entonces, la teoría de las capacidades de fuerza para el entrenamiento infantil y juvenil se supone basarse en una consideración diferenciada, teniendo en cuenta la coordinación de movimiento y la tolerancia al esfuerzo del aparato locomotor pasivo. A partir de esto, entrenador, ¿qué factores influyen en el desarrollo de las capacidades de fuerza de niños y jóvenes? Y pues mientras el entrenador responde, me gustaría que Gabriela pienses más o menos en si consideras que en tu infancia evidenciaste actividades que desarrollan esas capacidades de fuerza y si es así, pues cuáles. Vale, pues en el desarrollo de la fuerza de los niños y los jóvenes, pues influye pues de una forma muy importante el componente coordinativo, es decir, la coordinación a la hora de ejecutar un movimiento, puesto que pues la coordinación en la técnica facilita la activación muscular y facilita pues el rendimiento del mismo, porque hay estabilidad, hay buena ejecución, hay buena velocidad, y esto pues mejora el rendimiento y el desarrollo de la fuerza en esos determinados movimientos. También es importante tener en cuenta el desarrollo físico y motor del individuo, la tolerancia mecánica del aparato locomotor pasivo, es decir, los huesos y los elementos del aparato locomotor que no se mueven por sí solos. Pues sí, evaluar la tolerancia mecánica al esfuerzo que estos tienen, porque influyen mucho también sobre el rendimiento, y también influyen de forma muy grande los aprendizajes que haya tenido el niño y las experiencias motoras que haya tenido pues en su infancia, porque esos movimientos que vemos muy comunes en los niños, de correr, de arrastrarse, de reptar, de gatear, de saltar, de lanzar cosas, de atraparlas, de colgarse, de superar obstáculos y todo ese tipo de cosas que se ven mucho en los juegos y en la vida cotidiana de los niños, pues aunque ellos no lo sepan, pues ayudan a desarrollar su fuerza y unas bases de fuerza
que van a ser posteriormente muy beneficiosas a la hora de relacionarse posteriormente con una práctica deportiva, porque pues estos movimientos lúdicos y característicos de los niños pues solo llegan hasta cierto punto de desarrollo de la fuerza y ya posteriormente se deben desarrollar estrategias que permitan llevar esa fuerza, por así decirlo, a otro nivel o a niveles mayores por medio de la aplicación de cargas externas o de diversos mecanismos que permitan, por así decirlo, darle mayor dificultad al movimiento y así lograr una adaptación a unos mayores esfuerzos y a un mayor rendimiento en la capacidad de la fuerza. Bueno, y siguiendo con tu pregunta, Lady, pues durante mi formación en el campo deportivo y pues más específicamente en mi infancia, sí recuerdo haber trabajado o haber ejercitado la fuerza. En un principio realizar ejercicios con mi propio peso, pero pues que igual estimularan ese componente ya paulatinamente y conforme pues iba creciendo, tal como lo mencionó el entrenador, pues se agregaron componentes como peso extra y ejercicios diferentes que supusieran mayor dificultad, pues con el fin de continuar pues mejorando. Vale, claro que ha entendido. Entonces, según esas actividades que nos mencionas tú y pues teniendo en cuenta también las que mencionó el entrenador, ¿crees que el desarrollo de las mismas en tu infancia te facilitó el aprendizaje de aquellas habilidades deportivo-motoras y técnicas que posees hoy en día? Claro, por supuesto. También porque digamos que durante este periodo tuve una formación integral en cuanto a lo físico, es decir, que trabajé en conjunto este componente físico y el componente técnico, pues específicamente de mi deporte, que es el fútbol. Entonces, pues considero que esta correlación pues me permitió y me facilitó eh, el aprendizaje de muchas de las habilidades pues que tengo ahorita en la actualidad. Y pues digamos que en este orden de ideas, el trabajar la fuerza me permitió adquirir más habilidades que seguramente si no se hubiera trabajado de la manera en que lo hice, no hubiera logrado, digamos que adquirirlas. Vale, podemos decir entonces que la capacidad de fuerza influye decisivamente en esa compleja capacidad de rendimiento físico y pues con ello en cada uno de los ejercicios deportivos que digamos bien nos nombraban anteriormente, especialmente a través de la aceleración, la fuerza de resistencia y la fuerza constante. Entonces, de acuerdo con esto, ¿cómo podrían definir la capacidad de fuerza? Pues básicamente la fuerza se podría definir como una capacidad que se basa en condiciones neuromusculares que generan pues fuerza o tensión muscular y permiten desarrollar una amplia variedad de movimientos. Obviamente pues relacionando fuerza con lo que viene siendo el deporte y la actividad física y no pues como magnitud física como tal. Y como dijiste, pues sí, esta capacidad está extremadamente relacionada con el rendimiento debido a que pues ya sea lanzar, correr, saltar e inclusive caminar o levantar un brazo, pues ya de por sí involucra contracciones musculares y por ende pues hay un cierto nivel de fuerza. Obviamente pues hay niveles de fuerza diferentes, por lo que hay diferentes exigencias, no siempre se ejecutan fuerzas máximas ni fuerzas explosivas, hay diversos niveles de fuerza y en todos los movimientos pues hay algo de fuerza, entonces por ende siempre está la fuerza actuando en el deporte y en el rendimiento del deportista. Bueno, yo la definiría, digamos que como un elemento vital en el deporte y digamos que su correcto desarrollo lo que nos va a permitir es realizar pues movimientos más explosivos, mucho más prolongados y pues igual nos va a permitir levantar cargas que son pues cada vez superiores. Así la definiría yo. Vale, muchas gracias. Em, Entonces, bien sabemos que pues no existe únicamente una sola manifestación de la fuerza, sino que se deriva en varias. Entonces, entrenador Mauricio, ¿podrías mencionarnos algunas? Claro que sí, pues tenemos la fuerza máxima que en un nivel jerárquico pues sería la que se ubica en el tope pues, de importancia porque es la que influye sobre los otros tipos de fuerzas como la que pone el tope y pues es el máximo nivel de fuerza que puede alcanzar el individuo. También podemos encontrar la fuerza rápida que se basa en ejecutar altos porcentajes de esa fuerza máxima en un periodo muy corto de tiempo. Y pues esta fuerza
pues tiene un componente dentro de sí que es lo que se conoce como la fuerza explosiva. La fuerza explosiva pues se puede definir como el primer instante de la fuerza rápida, es decir, la fuerza rápida se representa en una curva de fuerza y tiempo y la fuerza explosiva se enfoca en el primer momento de esa fuerza rápida y es la que influye para que esa fuerza rápida tenga un comienzo lo más explosivo posible. Y pues la fuerza rápida sería la que se encargaría de intentar conservar esos niveles de explosividad hasta el final del movimiento. Pero pues para destacar esa diferencia de que pues más que todo es al inicio del movimiento que se desarrolla eso que se conoce como fuerza explosiva. Y pues también tenemos la fuerza de resistencia, que es la que se basa en mantener durante un periodo de tiempo determinado un esfuerzo estable, intentando pues mantener los niveles de energía y de fuerza pues estables. Y además podemos encontrar la fuerza reactiva, que es la que se evidencia tras ejecutar contracciones musculares posteriores a un estiramiento muscular, es decir, es la que emplea el ciclo de estiramiento de acortamiento, lo que permite llegar a unos niveles de potencia aún mayores gracias a ese estiramiento previamente realizado. Vale, de acuerdo con las que nos acaban de mencionar el entrenador, Gabriela, ¿cuál consideras que es la más importante? Bueno, siento que todas son relevantes porque pues en el juego en distintos momentos vamos a necesitar de una u otra dependiendo pues de la situación que se nos presente. Pero digamos que para poner un ejemplo y ya para responder tu pregunta más específicamente, diría que la fuerza explosiva porque en el fútbol digamos que eso nos va a permitir hacer pues cambios de ritmo. Entonces pues esto lo que nos va a permitir es pasar un rival o iniciar una jugada, por ejemplo, de contraataque que pues nos va a permitir sorprender al otro. Entonces siento que estos cambios de ritmo, esta fuerza explosiva, también son determinantes pues en mi deporte que es el fútbol. Claro, es entendible y más, más que todo pues por el deporte el que practicas. Bueno, se puede evidenciar que durante la niñez hay un ascenso continuo, tanto en chicos como en chicas de la fuerza máxima. Luego, en la puerta se presenta un rápido aumento con periodos de crecimiento, más que todo en chicos. Y por último, en la adolescencia se presenta un ligero aumento, pero en los chicos más que todo. Entonces, ¿qué podrían decirnos pues respecto a aquellos resultados? Porque varía tanto entre chicos y chicas. Vale, pues como se puede evidenciar en ese estudio, la principal diferencia pues se notó en la adolescencia, en la pubertad. Es en donde se marcó una diferencia bastante grande entre chicos y chicas. Y esto pues se atribuye mayormente al desarrollo hormonal que acontece durante la adolescencia. Y es que pues es bien sabido que los jóvenes, los hombres, durante la adolescencia llegan a unos niveles mucho más altos de testosterona que los que tenían cuando eran niños. Y estos niveles por genética pues son mucho más grandes o son muy superiores a los niveles de testosterona alcanzados por las mujeres, por, pues por naturaleza simplemente. Entonces, pues estos niveles de testosterona ayudan mucho e influyen mucho en el desarrollo de la fuerza y por ende, pues se puede atribuir a este desarrollo hormonal las diferencias encontradas entre chicos y chicas conforme va avanzando la edad y su desarrollo se va dando. Vale, ahora bien, enfoquémonos un momento en esa fuerza rápida. Entonces, Gabriela, según tus experiencias y tu vida deportiva, ¿a qué edad crees que empezó a aumentar tu fuerza rápida? Bueno, pues yo desde muy pequeña fui muy rápida, tuve esa fuerza rápida, pero apenas inicié a entrenar, eso supuso evidentemente un aumento. Entonces te diría que más o menos sobre los 15, 16 años empecé a percibir un cambio pues significativo y ya fui pues mucho más consciente de que era mucho más rápida, que esta fuerza evidentemente había aumentado. Entonces, pues pude evidenciar que mi tiempo en los desplazamientos era más corto y que, digamos, me era más fácil llegar a un balón, pues me imagino que igual también por mi etapa de crecimiento y pues como te mencioné, por el entrenamiento pues, que tuve. Claro, ahí se relaciona bastante lo que nos nombraba anteriormente Mauricio, con que
influye el desarrollo hormonal que acontece pues en la pubertad. Bueno, a partir de todo lo que mencionaron, me tomé el atrevimiento de escribir lo siguiente. El entrenamiento de la fuerza rápida en relación con los principios de coordinación debe ser un componente sólido y sistemático, pues del entrenamiento de los niños y de los adolescentes, en el que cabe esperar una mejora importante y temprana del rendimiento. Es como modo de conclusión. Bueno, por otro lado, hay un tema interesante que me gustaría abordar y es en torno a aquellos desequilibrios musculares y la debilidad postural. Es una situación que se ha evidenciado bastante a lo largo de los años, desde niños hasta adultos. Entonces, Gabriela, me gustaría saber si consideras que como deportista has presenciado alguno de estos casos, si crees que esto hace parte o influye en aquella sobrecarga y en la generación de lesiones que se presentan en tu deporte. Bueno, en lo personal sí he podido evidenciar, digamos que en todos estos años que llevo practicando el deporte, digamos que de hecho al no entrenar la fuerza de una manera correcta en el juego, al ser un deporte pues de contacto, un mal choque o un mal movimiento pues te puede producir una lesión, y esto debido pues a que el cuerpo del deportista no está bien preparado y o no se encuentra en unas condiciones óptimas para afrontar este tipo de situaciones. En lo personal, eh, tuve una sobrecarga por sobreentrenamiento, entonces, es decir, que de venir de un entrenamiento, digamos que no muy enfocado a la fuerza, allá empezar a entrenar netamente la fuerza, se produjeron esas sobrecargas y pues eso me produjo una lesión, ya que pues lo que te mencioné venía pues desentrenada en ese aspecto, entonces sí considero que es muy importante el desarrollo de la fuerza. Vale, esto también va estrechamente relacionado con otro tema bastante importante y es la movilidad. Sabemos que esta es fundamental para la capacidad de funcionamiento pues, de nuestras articulaciones, de la capacidad de rotación de la musculatura, la reducción de lesiones, etcétera. Desde mi experiencia, pues digamos que he observado que son pocos los entrenamientos en los que se toma un tiempo pertinente durante el entrenamiento para trabajar lo que es la movilidad e incluso la flexibilidad que va ligada a esta. Y quería yo pues que eso afecta tanto niños como adolescentes. No sé qué me podrías decir respecto a este entrenador. Sí, realmente es frecuente ver como muchos entrenadores pasan por alto el trabajo de movilidad articular en niños, jóvenes, incluso en adultos, en todas las etapas suele pasar. Muchos de mis colegas entrenadores, pues los he escuchado decir que no trabajan tanto este aspecto porque según ellos no da el tiempo, y es que pues en muchos de sus clubes, de sus escuelas, pues el tiempo es reducido y prefieren pues enfocarse en elementos particulares de su disciplina que pues en trabajar algo como la movilidad, que pues a lo mejor no lo ven tan necesario. Y pues hay otro fenómeno que se puede llegar a ver, es que algunos entrenadores al ver a su deportista llegar a un rango de movimiento pues suficiente como para ejecutar un determinado movimiento, pues creen que ya pues las necesidades quedaron satisfechas y por ende pues no hay que seguir trabajando en ello, ¿no? Lo que pues es erróneo, pero pues es su creencia, ¿no? Y pues bueno, lo que no se dan cuenta pues obviamente es que esta capacidad es vital para el rendimiento porque pues un rango de movimiento óptimo mejora la calidad de los gestos relacionados a la disciplina deportiva, evita lesiones, evita desequilibrios musculares, además del hecho de que permite tener una mayor conciencia del cuerpo en relación a la coordinación intra e intermuscular, que pues es muy importante y que no todos los atletas tienen, y pues que además permite tener una mayor conciencia de la posición del cuerpo por medio de una mayor conciencia de aquellas terminaciones nerviosas ubicadas en las articulaciones y que se trabajan mucho en la movilidad articular. Y pues, además de que este trabajo de movilidad está muy relacionado a lo que nombraron antes de la mala postura, del acortamiento muscular, y es que al trabajar el componente elástico de los músculos, la movilidad pues beneficia ese estiramiento y pues no permite de forma tan fácil que se acorten esos grupos musculares que causan problemas posturales. Entonces, inclusive en esos asuntos de la postura, pues también es muy importante la movilidad y eso es muy aplicable tanto a deportistas como a no deportistas. Muchas gracias, entrenador. De todo lo que he mencionado, ¿cómo crees que la movilidad
entrenamiento funcional de la fuerza y consideras que la movilidad aporta necesariamente solo en el rendimiento deportivo y por qué? Bueno, en relación al entrenamiento de la fuerza, pues es muy evidente la influencia o la importancia de la movilidad, especialmente, pues lo podemos ver en muchos levantamientos, ¿no? En sentadilla, en clean and jerk, en peso muerto, que son ejercicios muy importantes para el desarrollo atlético en muchas disciplinas debido a su carácter multiarticular y el hecho de que trabajan al cuerpo como una unidad. En ese caso, pues se ve que la movilidad de las articulaciones y la coordinación intra e intermuscular, pues es importante para una óptima ejecución de estos movimientos, ya que, por ejemplo, sin una buena movilidad de tobillos y sin una buena coordinación, no se puede ejecutar una buena sentadilla profunda o se dificulta un peso muerto debido a falta de movilidad en la cadera o se dificulta un clean and jerk debido a por ejemplo, pues falta de movilidad en las articulaciones de los hombros. Entonces, pues como tal es muy importante para el entrenamiento de fuerza tener una buena movilidad, ya que además pues permite tener un mayor control del cuerpo y evita a su vez lesiones gracias a garantizar una buena ejecución. Y pues lo mismo en los deportes, el hecho de que pues en muchos deportes además se valore mucho el rango de movimiento, por ejemplo en la gimnasia es muy importante, en el patinaje artístico, en la natación, tener una buena amplitud de movimiento es muy importante de cara al rendimiento. Y además de eso el hecho de que ayude a prevenir lesiones y pues por ende beneficie la longevidad en la carrera del atleta, pues es pero muy importante para el rendimiento. Entonces es innegable la importancia que tiene la movilidad en el rendimiento y es importante no pasarla por alto. Vale, para finalizar este tema de la movilidad, entonces podemos concluir que aquellos músculos que no pasan por este aprovechamiento de las capacidades de movilidad tienen a esos acortamientos que tú decías y asimismo pues se debilitan. Por tanto, influyen en esos desequilibrios musculares y más si sucede esto desde una edad escolar temprana. Por otro lado, la movilidad funcional debe convertirse en una parte importante, eso está clarísimo, y más que todo en la educación escolar y deportiva, y mucho más si se fusiona con el entrenamiento de fuerza funcional para así pues modificar el entrenamiento de los niños de primaria y secundaria. Por último tema, encontramos la capacidad de resistencia. ¿Qué puedes decirnos al respecto, entrenador? Bueno, pues la resistencia, como dije en el apartado en donde expliqué las fuerzas, pues es la capacidad que permite mantener un determinado esfuerzo de forma estable por un periodo de tiempo prolongado. Esta resistencia, pues a grandes rasgos la podemos catalogar en tres categorías, que son de corta duración, de media duración y de larga duración. Y pues obviamente cada una con sus características, ¿no? A mayor duración, pues el nivel de esfuerzo obviamente debe ser menor o debe haber una menor intensidad para mantener ese ritmo estable por largos periodos de tiempo y asimismo pues a menor duración, pues mayor puede ser la intensidad. Esta capacidad pues es muy trabajable mediante el entrenamiento, ya si se quiere llegar a niveles top mundiales, pues se necesita haber sido favorecido genéticamente por diversos tipos de fibras, por un metabolismo energético pues también que beneficie esta capacidad, pero pues no todo es rendimiento y no todos son logros, no todos son competencias, entonces pues así como es buena esta capacidad para pues llegar al triunfo deportivo, también es muy beneficiosa para un buen funcionamiento cardiovascular y pues tiene ciertos beneficios metabólicos, por lo que muchas veces es recomendada la práctica de entrenamientos o actividades relacionadas con la resistencia para pues mejorar los estándares de salud de la población en general. Vale, gracias. Y deportista Gabriela, ¿cómo describes tu capacidad de resistencia y según el deporte que practicas, crees que has mejorado esa resistencia de dicha capacidad? Y si es así, pues ¿a qué crees que se debe esto? Bueno, pues en lo personal considero que tengo una capacidad de resistencia buena. Puedo realizar, digamos que recorridos largos durante un buen periodo de tiempo. Este igual varía de acuerdo a mis pues periodos de entrenamiento, pero pues claramente mejora cuando dedico más tiempo a la práctica deportiva y cuando pues mi entrenamiento se enfoca exclusivamente en mejorar la resistencia. Igual como lo menciona el entrenador, pues estos tres tipos de resistencias están implícitos en el fútbol, puesto que este es un deporte pues acíclico. Entonces,
En diferentes momentos voy a necesitar de una o de otra, pero en términos generales considero que tengo una buena resistencia. Vale, gracias, Gabriela. Y bueno, con esta pregunta nos despedimos. Agradecemos mucho su presencia en esta entrevista. Esperamos haber resuelto algunas dudas respecto al tema de la fuerza, del rendimiento, resistencia, movilidad. Esperamos encontrarlos en una próxima ocasión y pues hasta la próxima. Bueno, muchas gracias por la invitación, fue un placer acompañarlos. También, pues igual empaparnos un poco más del tema, ¿no? Muchas gracias. Sí, igualmente muchas gracias por abrir este espacio para pues hablar de estos temas tan importantes que pues son del beneficio de todos los eh, televidentes. Entonces, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Feliz noche.